¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quiero darte las gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. Estás en tu programa Del Vientre al Cielo, que se transmite todos los martes a las 3 de la tarde, que es la hora de la misericordia, a través de la plataforma de Facebook Live en Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online, porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta vida, porque eres esa luz que ilumina a quienes tienes a tu alrededor. Te saluda María Elena Alfaro, una vasija de barro muy frágil donde hoy Dios deposita las perlas de su amor con este tema que es por amor a ti. Y vamos a iniciar como todos los martes encomendándonos a San Miguel Arcángel. Defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y bueno, tú que nos escuchas, pues seguramente ya sabes que estamos en Cuaresma, ¿verdad? Y en todas las Cuaresmas y también en el mes de octubre, que es mes del Rosario, se lleva a cabo la campaña de 40 días por la vida. En estas campañas, lo que se hace es vigilia pacífica afuera de los centros de exterminio prenatal y es una campaña ecuménica, todos estamos unidos, es ayuno, es oración y como te decía, vigilia pacífica. Si tú te quieres integrar a estas campañas, acércate a tu párroco para que seas, si ahí no hay una campaña, pues puedas abrirla, puedes empezar y sepas dónde se reúnen, qué días y a qué horas para rezar por este flagelo, porque Jesús sufre mucho, sufrió en la cruz por cada una de esas criaturas a las que se les impide ese derecho a nacer. Entonces tú puedes, pues un poquito estar ahí como estuvieron San Juan y la Virgen al pie de la cruz. Puedes ayudar a salvar vidas, puedes ayudar a salvar almas, ayudar a que se cierren estos centros de exterminio prenatal y también ayudar a que estas personas que trabajan en estos lugares pues encuentren un trabajo mejor en otro lugar. Y bueno, vamos a platicar un poquito sobre Ana Catalina Emmerich, sus visiones y revelaciones completas, algunas cosas que ella estuvo viendo sobre la pasión de nuestro Señor. Pero antes de empezar con ello, yo quisiera invitarte a uno de los propósitos de Cuaresma que hoy día podemos empezar a hacer, es el dejar de juzgar. Porque cuántas veces tú y yo cometemos el gravísimo error de pensar mal y que además de que pensamos mal, nos imaginamos que eso es cierto. Y a mí me ha servido mucho cuando uno de esos pensamientos llegan a mi cabecita. Antes lo que hacía era como imaginarme que es una plumita, así como esas que tienen las almohadas y que se va volando. Pero también he encontrado otra forma que me gusta aún más, porque tanto los pensamientos como el corazón son terreno sagrado. Entonces, cuando viene una de esas tentaciones, me imagino que la cabecita de la persona, su cerebro, tiene como una capa de oro. Entonces, yo no sé lo que hay adentro, porque eso solo le corresponde a Dios y le corresponde al alma. Yo no lo puedo penetrar. Y si yo empiezo a pensar mal, es como si empiezo a llenar ese oro de algo sucio. Lo mismo para su corazón. ¿Y cuántas veces nos imaginamos también cosas malas de las personas, pero dirigidas hacia nosotros, como le caigo mal, como está pensando mal esto de mí? Y yo me he dado cuenta a manera personal que lo que estamos haciendo ahí es consentir malos pensamientos y esto ofende a Jesús y además de dañarnos nosotros mismos, dañamos también a esa persona. ¿Qué tal si empezamos a hacernos ese propósito de pensar siempre bien? Y bueno, vamos a platicar aquí algunas de las cositas que yo he aprendido con este libro. Ay, y bueno, una de las cosas que me gustó en todo esto que he leído fue reflexionar sobre algunos lugares donde fue la pasión de nuestro Señor. Y nos platica por ahí que donde fue el juicio de nuestro Señor fue donde se dio muerte a todos esos santos inocentes que fue persiguiendo Herodes. Y yo creo que es muy importante
pensar que de alguna manera Herodes hoy día sigue vivo. ¿Dónde sigue vivo? En cada ejecutivo de la nación, en cada diputado, en cada senador, en cada político, en cada médico, en cada persona que está a favor de la cultura de la muerte. Porque si nosotros sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pues la serpiente antigua es todo lo contrario. Es el camino, pero a la perdición. Es el padre de la mentira. Y quiere, pues es el padre también de la muerte. Entonces, ¿cuán importante es que nosotros nos hagamos esos defensores de la vida? El otro día estaba platicando con una persona, me estaba compartiendo una persona que trabaja en un centro Provida, que ella empezó a ser voluntaria porque el sacerdote de su parroquia, al tocar este tema, que a veces nos hace mucha falta hablar de él, a veces caemos en el pecado de omisión, como laicos también, y preguntaba, ¿qué estás haciendo para detener o dar fin a esa violencia en el vientre? Y ella se empezó a cuestionar y empezó a regalar su tiempo pues en un centro Provida. Ahora, muchas mujeres han pasado por esa dolorosa experiencia, nosotros no somos nadie para juzgarlas, y cuando ellas se dan cuenta de las consecuencias sobre su persona, porque uno de los enfoques que utiliza el padre de la mentira para engañar es que ella tiene derecho y que su cuerpo y que vaya, ella va a estar bien, que esa criatura no es nada, no es nadie, es una bola de células. Y sí, es una bola de células, pero igual que tú y que yo, solo que con diferente forma, diferente tamaño, diferente edad, diferente imagen, pero es una vida nueva, es un templo del Espíritu Santo. Entonces tú y yo podemos comenzar a hacer algo. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, ya Santa Faustina, Jesús le decía que la misericordia se ejerce de tres maneras. La primera que debe ser la acción. Que bueno, una de ellas es, como te dije, unirte a estas campañas de 40 días por la vida. La segunda son las palabras. ¿Qué tal si yo empiezo a hablar sobre el respeto a la vida, la dignidad del ser humano? Si yo empiezo de repente sé que hay alguien que está pasando por esta situación y le empiezo a alentar con mis palabras, le empiezo a ayudar a que sepa que no está sola, que hay alguien que la ayuda, hay alguien que la pueda acompañar a un centro Provida donde puede encontrar pues esas manos que la ayudan para que sepa que no está sola. Puedo investigar dónde está el centro Provida más cercano, puedo investigarlo en mi parroquia. Y finalmente, cuando no puedo hacer nada de esto, sí puedo orar. Recordemos que Santa Teresita del Niño Jesús, ella era patrona de las misiones y desde el convento. Así es que tú puedes ser también defensora de la vida desde tu hogar. Y bueno, estamos platicando sobre lo triste que fue que ese lugar donde Jesús fue sentenciado a muerte era un lugar que ya había estado bañado de sangre inocente. Otra de las cosas que yo leí aquí es que cuando Judas, comete esa traición, el enemigo le empieza a susurrar precisamente muchos malos pensamientos, pero incluso le empieza a recordar la palabra de Dios. Le dice, ¿dónde está la sangre de tu hermano? Le empieza a hablar de Caín y de Abel. Y a nosotros, pero claro, se lo dice todo revuelto entre sus mentiras, porque es capaz de decirnos 100 verdades para meter ahí una de sus mentiras. Nosotros podemos recordar que cuando es el primer fratricidio, cuando Caín le quita la vida a Abel, nuestro Señor le pregunta, Dios Padre le dice, ¿dónde está tu hermano? Y él le contesta, ¿acaso soy guardián de mi hermano? Tú y yo somos guardián de nuestros hermanos. Y le dice que la sangre que ha derramado clama justicia desde la tierra. ¿Y cuánta sangre hay hoy día regada en esa tierra clamando justicia a Dios? Porque yo te decía que hace muy pocos años, muy pocos, yo podría decir casi meses, pero son años, donde la cifra anual eran 50 millones de abortos anuales, que es una cifra altísima. Y no sé en qué momento aumentamos casi un 50% más porque ya somos 73 millones. En Estados Unidos, nada más en ese país, desde 1973 que se despenalizó esta ley, han habido 63 millones de defunciones dentro del vientre materno. Y bueno, a esto le haría falta que le sumáramos todas estas muertes provocadas por abortos silenciosos, por anticonceptivos con efecto abortivo, que son todos los hormonales. Nos haría falta sumar también todas aquellas criaturas que mueren
en procesos de fecundación artificial. Y bueno, ese es otro tema que ya hemos abordado y seguiremos abordando para que entendamos, eso viene muy bien explicado en el catecismo, cómo la vida debe empezar e iniciar, pero como Dios la planeó. Entonces, tú y yo estamos invitados a ser guardián de nuestro hermano. Otra de las cosas muy relacionadas que me gustó sobre pues la vida, nosotros conocemos de la Verónica. La Verónica fue esa mujer piadosa que le facilitó a nuestro Señor, bueno, le llevó, ella preparó un vino especial para dárselo en su pasión y no le permitieron. Creo que esa escena se ve en la pasión, pero le prestó ese velo, ese manto, esa telita donde pues quedó grabada esa imagen. Y en este libro cuenta que en esa matanza de los inocentes, dos de sus hijos, dos de sus pequeñitos, pues murieron en manos de Herodes. Y como te decía, Herodes sigue vivo hoy día. Y platica también que su esposo y ella decidieron vivir en continencia. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención, platica también que Barrabás, pues era un criminal que fue, nuestro Señor tomó el lugar de él. Y en la película de La Pasión, puedes ver tú por ahí muchos documentales y platica que el director no permitió que se conociera el actor con Jesús, que se vieron hasta ese momento. Y nada más de ver la actuación, él se convirtió. Pero hablando de la vida real, aquí en el libro de Ana Catalina Emmerich, que es beata y este libro está reconocido por la iglesia, dice que uno de los crímenes que Barrabás había cometido, pues habían sido abortos, precisamente, había estado involucrado en abortos de mujeres. Entonces, pues nuestro Señor vino a redimirnos a todos, ¿verdad? Desde el más pecador. Y bueno, te decía también que me faltó otra partecita, que si tú pasaste por esta experiencia, nosotros no somos nadie para juzgarte, pero cuando tú quieras reparar esta falta, puedes acercarte a un centro Provida. Quiero decirte que Provida está lleno de mujeres que han pasado por esa dolorosa experiencia y ahora están ayudando a muchas otras mujeres pues a que no caigan en las garras del enemigo. Entonces yo creo que te va a ayudar muchísimo a sanar la primera vez que tú seas instrumento de Dios para que esa verdad llegue a la cabecita de una mujer que está pensando en esto, llegue a su corazón y diga sí a la vida. Yo te invito a que trabajes ahí y sobre todo acércate porque en estos centros vas a encontrar ayuda gratuita y te van a ayudar a sanar esa pérdida que tuviste de esa criatura. Recuerda que esa criatura está en el cielo, esa criatura te ama y por más grande que sea el pecado que hayamos cometido, es como comparar una gota de agua, imagínatela toda negra, sucia, asquerosa. Nuestro pecado, si la pudiéramos juntar, sería una gota, pero en el momento que queda disuelto en el mar, no se ve, no huele, porque esa es la misericordia de nuestro Señor. Quiero invitarte también a que estés muy al pendiente porque el Viernes Santo empieza la novena de la misericordia. Y bueno, pues es una fiesta bellísima donde se reciben unas gracias muy especiales, que bueno, ya te iremos hablando de ellas en el transcurso de los programas, pero ve anotando esto para que la busques cerca del Viernes Santo porque la vas a encontrar muy fácil en cualquier medio. Bueno, vamos platicando otras cositas más que aquí tengo yo anotadas. Y también hay otra parte donde platica que Claudia, la esposa de Pilatos, tuvo muchas visiones sobre la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta el momento, pues, donde todavía estaba vivo, perdón. Ella habló con su esposo, le pidió que no, pues, que no lo matara, y de hecho él le entrega un anillo como promesa de que no iba a hacerlo, ¿verdad? Pero pues, como bien sabemos, después se llevó por el pecado del respeto humano, ¿verdad? Porque toda la gente estaba pidiendo que muriera y él hizo eso. También otra de las partes que me llamó la atención, cuando Pilatos lo manda con Herodes, que bueno, eso ya lo hemos visto en la palabra de Dios, que él tenía curiosidad y le empieza a hacer muchas preguntas y Jesús se queda en silencio. Aquí platican a Catalina Emmerich que una de las razones por las que guarda silencio Jesús es por el estado de pecado en el que él vivía. Como él vivía
eh, que no le era lícito, vivía con una mujer que no era suya, estaba de alguna manera como excomulgado de la iglesia. Entonces, esa es una de las razones por las que Jesús guarda silencio. Y hoy día este pecado se ha hecho tan común que a veces ya no lo llamamos pecado. Recordemos que a Juan el Bautista, por denunciar la verdad, fue que se le fue quitada la vida. Y recordemos también las hermosas palabras que dice la palabra de Dios sobre él. No ha habido ninguno como él. Entonces yo te invito a que si te hace falta firmeza, si tienes miedo al que dirán, le pidas a él que te guíe, le pides que te ayude a defender la vida. Y vamos a seguir aquí con otros puntos que tengo aquí para el programa. También platica, a veces no vemos tantas personas que en el proceso de la pasión de nuestro Señor, pues habían sido esas almas que tenían pureza en su corazón, esas almas que Él los había sanado y sintieron compasión. Platica de alguien que Jesús había curado y llegó y lo desató de la columna. O sea, cuánto valor debió de haber requerido esa alma para haber hecho esto, ¿verdad? También, pues eso ya lo sabemos, pero yo creo que es importante recordar cómo los ángeles lo fortalecían porque él pudo haber muerto mucho antes, cómo los ángeles estaban llorando, cómo los ángeles sufrían. Y habla también, voy a leer aquí algo sobre María Magdalena, porque yo creo que es una actitud que nosotros deberíamos de copiar, ¿verdad? Una de las gracias que le pido a Jesús es que me ayude a tener ese dolor que debería de tener tan fuerte por mis pecados. Dice, el dolor había puesto a Magdalena como fuera de sí. Tenía un inmenso amor a Jesús y aun cuando hubiera querido poner el alma a sus pies como el bálsamo sobre su cabeza, un abismo horrible se abría entre ella y su amado. Su arrepentimiento y su gratitud no tenían límites. Y cuando quería elevar hacia él su amor, como el humo del incienso, veía a Jesús maltratado, conducido a la muerte a causa de sus culpas, que había tomado sobre sí. Yo creo que hay que recordar, a veces se nos va la conciencia pensando que fueron los judíos los que mataron a Jesús, pero fueron tus pecados y los míos los que lo llevaron al madero. Dice, entonces, sus pecados, es decir, tu pecado, mi pecado, deben entrar como en ella. Dice, la penetraban de horror. Su alma se le partía y vacilaba entre el amor y el arrepentimiento, la gratitud y el aspecto de la ingratitud de su pueblo. Y todos esos sentimientos se revelaban en su conducta, en sus palabras y en sus movimientos. Y yo creo que María Magdalena es un ejemplo de cómo nosotros deberíamos tratar a cualquier ser humano por más confundido que lo veamos. Yo me imagino que Jesús, cuando la vio, además de esa ternura, de esa compasión, de ese amor con el que él debió tratarla, pues recordemos que él vino precisamente por la oveja perdida, pero él no la trataba como la pecadora que era, sino como la gran santa que iba a ser. Y también en revelaciones privadas también de Ana Catalina, yo he visto que la Magdalena no se convirtió de una, tuvo varias recaídas. Entonces, esa paciencia que Jesús ha tenido contigo y conmigo, hay que tenerla con nuestros hermanos y hay que verlos así como esos seres que van a ser un día santo. Recordemos que la obra de Dios en un alma no termina, ni siquiera en la de un santo, hasta que nuestro corazón deja de latir y tenemos un encuentro con Él. Todos somos una obra en proceso y hay que vernos y ver a los demás de esa manera, con esa ternura, con esa compasión. También platica que la Verónica fue con una niña, con una hijita suya que ella había adoptado, perdón. Ella era prima de San Juan el Bautista, también era pariente de Simeón, y ella también había estado presente en la boda de la Virgen. Voy a leer por aquí otro pedacito. 7. Dame un segundito. No, aquí lo tenía yo. Sí, perdón. Voy a leer este pedacito. Decía, habían andado unos 200 pasos desde que Simeón ayudara a Jesús a llevar la cruz.
cuando una mujer de elevada estatura y de un aspecto imponente, llevando de la mano una niña, salió de una hermosa casa situada a la izquierda y se puso delante. Era Serafia, sí, la Verónica, mujer de Sirac, miembro del consejo del templo, que se llamó Verónica, que es Vera Icon, verdadero retrato, a causa de lo que hizo en ese día. Serafia había preparado en su casa un excelente vino aromatizado con la piadosa intención de dárselo a beber al Señor. En su camino de agonía, salió a la calle, cubierta con su velo. Tenía un lienzo sobre sus hombros. Una niña de 9 años que había adoptado estaba a su lado y escondió al acercarse la escolta el vaso lleno de vino. Los que iban delante quisieron rechazarla, mas ella se abrió paso en medio de la multitud de soldados y de los alguaciles. Llegó hasta Jesús, se arrodilló, le presentó el lienzo extendido diciendo: permitidme que limpie la cara de mi Señor. El Señor tomó el paño, lo aplicó sobre su cara ensangrentada y se lo devolvió, dándole las gracias. Serafia, después de haberlo besado, lo metió debajo de su manto y se levantó. La niña alzó tímidamente el vaso de vino hacia Jesús, pero los soldados no le permitieron que lo bebiera. Y voy a saltarme otro pedacito. Dice: apenas había penetrado en su cuarto, extendió el sudario sobre la mesa que tenía delante. Cayó sin conocimiento. La niña se arrodilló a su lado llorando. Un amigo que venía a verla la halló así, al lado del lienzo extendido, en que la cara ensangrentada de Jesús veíase estampada de un modo maravilloso. Y cuán importante también es enseñar a nuestros hijos esa compasión, no ese juicio, como te decía al principio. Así vemos al alma más confundida, hay que verla con los ojos de Jesús. Porque también he visto tristemente en este proceso en este libro, perdón, que he estado leyendo, que había niños, y que yo creo que debió ser de los dolores más grandes de Jesús, que le aventaban piedras, que le escupían, que le aventaban lodo. O sea, también había niños, y esos niños, ¿quién los educó? Esos niños tuvieron un papá y una mamá. A ver cómo estamos de tiempo. Bueno, nos queda poco tiempo, pero todavía podemos leer un poquito más. Hace otro pedacito por aquí. Vamos a hablar también sobre el cirineo. Dice: algunas personas bien vestidas que pasaban para ir al templo exclamaron llenas de compasión: ah, el pobre hombre se muere. Hubo algún tumulto. No podían poner a Jesús en pie. Y los fariseos dijeron a los soldados: no podemos llevarlo vivo, si no buscáis un hombre que le ayude a llevar la cruz. Y tú y yo tenemos nuestra propia cruz, pero esa cruz es una cruz que jamás se va a igualar a la de él, por más pesada que sea, y que él siempre nos ayuda a llevarle. Dice: voy a volver a repetir, no podremos llevarlo vivo si no buscas un hombre que le ayude a llevar la cruz. Y nosotros debemos de ser también esos cirineos que ayudan a nuestros hermanos. Vieron a poca distancia a un pagano llamado Simón Cirineo, acompañado de sus 3 hijos, que llevaba debajo del brazo un haz de ramas y menudas, pues era jardinero y venía de trabajar en los jardines situados cerca de la muralla oriental de la ciudad. Estaba en medio de la multitud, de donde no podía salir, y los soldados, habiendo reconocido por su traje que era pagano y un obrero de clase inferior, le tomaron y le mandaron que ayudara al Galileo a llevar su cruz. Primero rehusó. ¿Y cuántas veces tu actitud y la mía ha sido no ayudar a ese hermano? Y al no ayudar a Jesús, al no ayudar a nuestro hermano, estamos dejando a Jesús solo con esa cruz. Espérame. Primero rehusó, pero tuvo que ceder a la fuerza. Y él iba acompañado de sus hijos. Dice: sus hijos lloraban y gritaban. Y algunas mujeres que los conocían los recogieron. Simón se sentía mucho disgusto y repugnancia a causa del triste estado en que se hallaba Jesús y de su ropa toda llena de lodo. Mas Jesús lloraba y le miraba con ternura. Simón le ayudó a levantarse y al instante los alguaciles ataron sobre sus hombros uno de los brazos de la cruz. Él seguía a Jesús, que se sentía aliviado de su carga. Se pusieron otra vez en marcha. Simón era un hombre robusto de 40 años. Sus hijos llevaban vestidos de diversos colores. 2 eran ya crecidos, se llamaban Rufo y Alejandro.
Se reunieron después a los discípulos de Jesús. El tercero era más pequeño y lo he visto con San Esteban, a un niño. Simón no llevó mucho tiempo la cruz sin sentirse penetrado por la compasión. Y bueno, ya casi estamos en momento de cerrar este programa y yo creo que podríamos resumir un poquito lo que hemos visto, que uno de los propósitos que podemos hacer en esta cuaresma es dejar de juzgar, dejar de pensar mal, porque cada que tú y yo estamos juzgando a alguien, estamos condenando a Jesús. Nuestro juicio está cayendo sobre él para que sea crucificado. Número 2, ¿cómo ver a nuestros hermanos? Verlos con los ojos de Jesús, verlos como ese templo del Espíritu Santo, incluso cuando están dentro del vientre y no se ven. Número 3, todos estamos llamados a ser guardián de nuestros hermanos, y sea dentro o fuera del vientre, con nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras oraciones. Número 4, hacernos esta pregunta: ¿qué estoy haciendo para poner fin a este flagelo que es la violencia en el vientre? ¿Qué estoy haciendo para que esto tenga fin? Porque nosotros nos alarma muchísimo, todos los que somos mexicanos, yo creo que al mundo entero, ver esta violencia tan fuerte que vivimos en el país, pero quiero decirte que la violencia dentro del vientre lleva a la violencia fuera de él y todos estamos siendo afectados por ella. No vimos a todas esas personas que, como se acabó el transporte público, no pudieron volver a sus casas, que tuvieron que ir a los hoteles o a los lugares donde ellos trabajaban a pedir que les permitieran dormir, a pedir que les regalaran alimentos. Todas las personas que salieron del país y las personas que dejaron de viajar, y pues están afectando también la economía. Todas las personas que sufrieron a causa de sus vehículos, sus locales quemados. Y yo creo que hay que ver a esas almas que se han dedicado a hacer esto precisamente como esos hermanos confundidos que necesitan de nuestra oración para poder llegar a la presencia de Dios. Y los que han muerto, pues yo creo que jamás sentir alegría de que una persona confundida muera, porque yo creo que no hay nada que le duela más al dulce Jesús que un alma que se pierde. Otra de las ideas para rescatar es ser ese cirineo, siempre estar pendiente de el hermano para ayudarlo. Y bueno, pues esa es la tarea que dejamos, pues empezando para mí, porque siempre terminamos nuestro programa con una tarea y pues cómo puedo vivir de una mejor manera esta cuaresma. Y vamos a cerrar con una oración bellísima que yo encontré de Santa Faustina sobre la misericordia, y dice así: deseo transformarme toda en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti, oh Señor, que este más grande atributo de Dios, es decir, su insondable misericordia, pase a través de mi corazón al prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás recele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla. Ayúdame a que mis oídos sean misericordiosos para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y a sus gemidos. Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa para que jamás hable negativamente de mis prójimos, sino que tenga una palabra de consuelo y de perdón para todos. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargue sobre mí las tareas más difíciles y más penosas. Ayúdame a que mis pies sean misericordiosos para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie rehusaré mi corazón. Seré sincera, incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad. Y yo misma me encerraré en el misericordiosísimo corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Señor mío, repose dentro de mí. Tú mismo me mandas ejercitar los 3 grados de la misericordia. El primero, la obra de misericordia, de cualquier tipo que sea. El segundo, la palabra de misericordia. Si no puedo llevar a cabo una obra de misericordia, ayudaré con mis palabras. El tercero, la oración.
Si no puedo mostrar misericordia por medio de obras y palabras, siempre puedo mostrarla por medio de la oración. Mi oración llega hasta donde físicamente no puedo llegar. Oh Jesús mío, transfórmame en ti, porque tú puedes hacerlo todo. Y si quieres encontrar esta oración, está en el diario de Santa Faustina, en el numeral 163. Y mira que hace poco estuve escuchando un testimonio, alguien me lo compartió, de una persona que tuvo un encuentro de vida después de la vida, esos que salen del cuerpo y luego Dios les permite volver a vivir, y se dio cuenta de todas las tías y familia que tenía, no precisamente que estaban rezando por ella, pero que rezaban el rosario. La Virgen en cada una de sus apariciones nos pide oración y conversión. Entonces, dejemos de estar juzgando esas almas que están confundidas y preguntémonos qué tanto estoy yo mirándome hacia adentro, viendo lo que tengo que cambiar. Bueno, pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. Quiero invitarte a que le des like al programa en la plataforma de Facebook Live, también en la de YouTube, y que invites a otros a verlos, porque así como a lo mejor a ti una sola frasecita te llegó a tu corazón, puede tocar el corazón de otro más. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.